Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Con el gusto de saludarle, buenas noches, este domingo 3 de noviembre del año 2013, sea usted bienvenido. Vamos a entrar en materia inmediatamente con todo lo que tenemos preparado para usted y saludo con mucho gusto a mi compañero Andrés Lagunas. Andrés, ¿cómo estás? Gracias, Javier. Pues hay mucho que vamos a compartir con toda la audiencia, por supuesto más adelante una interesantísima entrevista sobre todo a la miscelánea fiscal, qué impuestos se van a pagar, cómo se van a pagar. Vamos a hablar también del PRI, donde siguen los conflictos, Javier, entre los priistas. Así es, esto y muchos más temas tenemos preparados para usted. Adelante, amigo. Gracias. Mira, vamos a arrancar con un adelanto de lo que viene los próximos días. Viene una discusión pública fuerte en torno al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Desde hace varios días ya la directora general del IEBEM, Marina Aragón Celis, empezó a pedir las renuncias de varios funcionarios, lo cual ha generado una serie de rumores, y digo rumores, Javier, porque mientras no haya información oficial de parte de la Secretaría de Educación o del Instituto de Educación, bueno, pues todos serán rumores, aproximaciones a lo que está ocurriendo. Esta semana, por ejemplo, alguien comentaba que se da principalmente este ajuste después de que con la reforma que se realizó a nivel nacional se vuelve a centralizar el gasto. Ya el gobierno federal vuelve a pagar la nómina en un plazo de 6 meses y esto hace que en el IEBEM, donde había muchas prácticas irregulares, no de ahora sino de hace años, de pues toda la vida, se tenga que empezar a tratar de transparentar, a poner orden para no entregar toda una porquería en el proceso de entrega-recepción de lo que es el gasto público destinado a la educación. Pero otra versión que se está apuntando es que efectivamente uno de los temas que se tienen que corregir es la doble plaza que tienen funcionarios del instituto, es decir, que son directores generales de escuela o que son profesores frente a grupo y que, bueno, fueron invitados a colaborar, su clave así la tienen, su plaza era esa, son invitados a ser directores generales, jefes de departamento, y resulta que estaban cobrando doble plaza. Pero esto viene por la reforma educativa y que tendrán que remitir toda la operación a la Secretaría de Educación a nivel federal. Así es, y que ahora en el gobierno federal les van a decir, bueno, ¿qué plaza te pago? La que tienes por clave como director general, que tiene 20 años que no has ejercido nunca la dirección y que 20 años has estado cobrando como director general, pero has también estado como director general del Instituto de Educación, tienes alguna plaza de jefe de departamento. Entonces todo eso se tiene que ir transparentando y se tiene que ir organizando. Dicen voces conocedoras, bueno, el maestro pues siempre va a preferir conservar su clave, porque esa es donde tiene la antigüedad. Y todo esto, insistimos, como lo dice Andrés Lagunas, son solamente rumores, especulaciones, versiones, porque no son versiones oficiales. Hay que esperar. Hay que esperar. Me parece que independientemente, bueno, se manejó aparentemente la salida de la directora del IEBEM. Me parece que la directora tiene un muy buen respaldo de dónde tomarse y lo veo difícil que se pueda ir Marina Aragón, sobre todo por el ámbito, por el aspecto, fíjese lo que voy a decir, que no tiene nada que ver con educación, pero de electoral, de estructuras que sabe manejar. Yo creo que va a conservar la chamba, aunque lo hemos venido platicando también en este espacio, Andrés, su trabajo como directora de la educación ha dejado mucho que desear. Bueno, pues era un adelanto de lo que viene públicamente. En próximos días vamos a empezar a escuchar seguramente voces ya de manera oficial sobre lo que está ocurriendo en el Instituto de Educación Básica, pero quisimos dar este adelanto y si te parece vamos a lo que está pasando en el PRI. Pues lo que mencionábamos ayer en nuestro programa, el TUCOM está desatado, todos unidos contra Manuel Martínez Garrigós, que bueno, pues en parte debe tener algo de culpa de lo que está sufriendo los embates de todos los grupos, quizá por no haber sabido pues lograr acuerdos, consensos, lograr la empatía con todos los grupos y también su carácter en muchas ocasiones áspero, confrontativo,
o confrontador con los demás grupos, le está acarreando que hoy el Comité Ejecutivo Nacional, pues seguramente que ha dado la instrucción a su delegado con funciones de presidente de ir con todo contra él, y ya dijo que va a una auditoría fuerte porque además no le dejó Manuel Martínez Garrigós ni chequera ni recurso. Ni nada. Vamos a escuchar a Jorge Schiaffino Insunza en su calidad de presidente del PRI, donde advierte que se tendrá que proceder vía legal contra el expresidente del partido después de que no tienen cómo comprobar ante las autoridades electorales los recursos que estuvieron entregando en los últimos meses. Punto por punto. De un juicio de procedencia ni de un desafuero. No, el partido está hablando de sus derechos partidarios, que los separaron de la presidencia mientras está un proceso en justicia partidaria de expulsión. Nosotros no tenemos que ver con que se separe o no de diputado, esa es otra cosa que tendrá que hacer pues el Poder Judicial. Eso lo deciden los compañeros del grupo parlamentario. Bueno, lo que pasa es que ya no tiene derechos partidarios, pero yo la decisión se la quiero dejar al propio coordinador de los diputados porque ellos tienen una reglamentación interna. Punto por punto. Y bueno, Jorge Schiaffino acudió el miércoles, Andrés, al Congreso del Estado a hablar con los diputados del grupo parlamentario, y allí se supo, trascendió que pidió que a los diputados que sacaran del grupo a Manuel Martínez Garrigós. Él mismo momentos después anunció su separación del grupo parlamentario, se vuelve independiente en tanto no se concluya este litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal con relación a su destitución y también respecto a la limitación a la suspensión de sus derechos partidarios. Así es que Manuel Martínez estará, yo creo que no termina este mes cuando se defina su situación jurídica y partidista. Así es, y ahí, bueno, pues los tribunales son los que tienen ya la última palabra, porque Manuel, como referíamos en días pasados, pues se está defendiendo por la vía jurídica. Políticamente todo está en su contra, esa es la realidad. Así es, políticamente todo está en su contra, y si el Comité Ejecutivo Nacional, si el encargado del despacho en Morelos y si los grupos quieren, van a tener los datos y van a tener todo el poder para poder decir, efectivamente Manuel Martínez Garrigós como presidente del partido desvió recursos, y hasta ahorita, claro, hasta ahorita el hecho es que hasta ahorita el Instituto Estatal Electoral no le ha encontrado en la fiscalización que ha hecho del presupuesto, de las prerrogativas, no ha encontrado malos manejos, pero volvemos a lo que mencionábamos ayer, políticamente todo se puede. Así es, mientras tanto Isaac Pimentel, el coordinador de los diputados priistas, confirmó que ya Manuel Martínez solito se separó de la bancada. Punto por punto. Yo creo que ese tema lo vamos a tener que meditar mucho. Ya hoy por la mañana vino nuestro dirigente, nuestro delegado en funciones como presidente, nos hizo algunas reflexiones y nosotros también vamos a tomar ya cartas en el asunto. ¿Qué será ya la expulsión definitiva del grupo parlamentario de Manuel? No, yo pienso que hace un rato Manuel, él pidió la separación del grupo parlamentario, cosa que a nosotros nos da mucho gusto y aplaudimos la decisión. Entonces ya es una decisión de él de separarse. Es una decisión de separarse, quiero decirte que ya somos 7 en nuestra bancada y eso ocurrió el día de ahora. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Jiutepec venimos por ti porque sabemos que la salud es lo más importante. Porque la ciudadanía merece una atención digna y de calidad. Jiutepec, ciudad con sentido social. Los muertos llegan del más allá para contagiarte de vida en el Miquixtli 2013, festividad indígena y popular de Día de Muertos, procesión, desfile, actividades artísticas, concurso de catrinas, exposición de ofrendas, del 31 de octubre al 3 de noviembre, Centro Cultural Jardín Borda, Ixcuatlán del Río, Huitzilac, Tlaltizapán, Temoac y Jonacatepec, entrada gratuita. Secretaría de Cultura. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión.
Viene a Cuernavaca, ya es una tradición hospedarse en Hostería Las Quintas. Contamos con 94 habitaciones hermosamente decoradas. Conozca nuestros salones para grupos y convenciones. Visite Cuernavaca, Hostería Las Quintas, un lugar con magia. Reservaciones en www.hosterialasquintas.com.mx. Durante el primer año de trabajo, los diputados aprobaron 173 reformas y leyes de nueva creación, encaminadas a garantizar seguridad y estabilidad social para las familias morelenses. Falta mucho por hacer. El compromiso es seguir legislando en beneficio del desarrollo de nuestro Estado. Ley de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ley estatal de apoyo a jefas de familia. Ley que regula la creación, administración y funcionamiento de las guarderías infantiles. Trabajo y acuerdos. 52ª legislatura. Ven a Nissan Nagoya, realiza tu prueba de manejo. Te verás tan bien que no te vas a querer bajar. Te esperamos en Avenida Domingo 10 y podrás vivir la experiencia Nissan. Realiza tu cita llamando al 317-1414 o sin costo al 01800-212-9300. Síguenos en Facebook y Twitter. Nissan, Innovation that excites. El gobierno de Cuautla beneficia a 900 alumnos con la entrega de útiles escolares en las escuelas primarias. Felipe Carrillo Puerto de la colonia Eusebio Jauregui y los insurgentes de la colonia Miguel Hidalgo. En esta misma, entregando una obra de barra perimetral con una inversión superior a los 90,000 pesos. En educación, el gobierno municipal de Cuautla toma decisiones que transforman. Nuestra ciudad es hermosa, por eso te damos los siguientes consejos para prevenir la delincuencia y mantenerte seguro y a salvo. Evita llevar artículos llamativos. Mantente atento a lo que te rodea. Evita lugares oscuros y poco concurridos. Ayúdanos a hacer de nuestra ciudad un lugar mejor y más seguro. Todos le damos valor. Yo soy sofista y tú también puedes serlo. Yo soy sofista y tú también puedes serlo. Yo soy sofista y tú también puedes serlo. ¡Te esperamos! Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a platicar en este espacio de punto por punto con el contador José Alberto Pérez Zapáez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, porque bueno, se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma fiscal. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero para detallar un poco más cómo quedaron las cosas, es que lo hemos invitado. Contador, bienvenido sea a este espacio de punto por punto. Gracias, muchas gracias. Andrés, pues sin duda, Andrés, mucho gusto. Una entrevista interesante con el contador. Pues gracias por estar con nosotros, porque ya conocemos en términos generales cómo quedó esta miscelánea fiscal, pero qué mejor que la voz de los especialistas para poderle informar a la audiencia con más claridad, con más exactitud, Javier. Así es, contador, pues ¿qué podríamos decir en primer término de esta reforma fiscal? No se logra hacer una reforma sendaria, una reforma estructural más a fondo, pero finalmente creo que el objetivo del gobierno federal era obtener más ingresos para poder realizar varias acciones, varios proyectos, y no se obtienen todos los que había pensado, todos los que había propuesto en su iniciativa, pero finalmente sí es una muy buena recaudación, que toma de aquí, de allá, de todas partes. Gracias ante todo por invitarme. Como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, agradezco mucho esta invitación. Y como tú lo dices, ciertamente la reforma, como inicialmente la planteó el Ejecutivo y como la presentó a la Cámara de Diputados, no fue aprobada como inicialmente fue planteada, pero sí quedaron aspectos muy importantes, como el mismo secretario de Hacienda, el doctor Videgaray, lo había mencionado. Se quitaron muchos aspectos que lesionaban de manera directa a la población, se escuchó a la población, se escuchó a los sectores, y se quedaron artículos o disposiciones que no afectan de manera directa. A ver, para ir dando el ejemplo, contador, no se grabó como se pensaba lo que es la renta de vivienda, lo que es la colegiatura bueno, las escuelas particulares, las colegiaturas y las hipotecas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la que respecta a la ley del IVA, se contemplaba gravar con IVA las colegiaturas en las escuelas particulares, se contemplaba gravar con IVA la enajenación o compra de casas a habitación, se contemplaba gravar con IVA los intereses derivados de créditos hipotecarios bancarios, y estas disposiciones que eran las más controversiales y las que descansaba buena parte de la recaudación, desaparecieron.
lo que inicialmente se pensaba que iba a ser una reforma que iba a gravar con IVA de manera universal todas las operaciones, la enajenación, compra-venta de alimentos, la enajenación de medicinas, no se dio ese caso, no se presentó esa reforma, pero sí en lo que refiere a la educación y a la enajenación de casa habitación, esta desapareció, el Congreso no la aprobó. Entonces, ¿qué es lo que sí se grabó? ¿Qué es lo nuevo, por decirlo así? Bueno, lo nuevo dentro de las disposiciones es que desaparece la ley de los depósitos en efectivo, desaparece... El 2%. Era ya el 3%. El 3%, sí. Desaparece el IETO, el impuesto empresarial a tasa única, también desaparece. Se reduce de manera sustancial el impuesto, la ley del impuesto sobre la renta, que tenía 238 artículos del 2002, a quedar en 195 artículos. Por ejemplo, también se grava la ganancia por dividendos, la ganancia en bolsa por el 10%. Perdón, contador, no se aquí daba. en el ISR se va a tasar en 30%, así es, el 30% del ISR a las personas o empresas que ganen hasta 750,000 pesos. Después de 750,000 pesos, ¿el porcentaje aumenta? Así es, va del 31% al 32% hasta el 35% que ganan más de 3 millones. Pero en términos generales el 30% es para las personas morales, esto es para las sociedades mercantiles en su utilidad. Si dividiéramos, seccionáramos la reforma fiscal, podemos decir que en la ley del impuesto sobre la renta, una ley que se redujo de 238 artículos a 195, se crea un nuevo régimen de impuestos o un nuevo título, una sección. Por ejemplo, antes existía el régimen de pequeños contribuyentes y el régimen intermedio, estos desaparecen para crear el régimen de incorporación y el régimen general. Para las personas físicas del régimen de actividades empresariales. Entonces, al crear este régimen de incorporación se fijan unas tablas que son progresivas y se dan los ingresos menos las deducciones. Nosotros creemos que si bien que este régimen afecta a muchos sectores como lo manifestaron y hace complejo para muchos el pago de impuestos, también es cierto que este régimen permite al Ejecutivo, en este caso a la autoridad, una mayor fiscalización. Bien. Que más gana, más paga, pero yo sí quisiera, porque me he encontrado a personas, amigos, profesionistas, que están con la inquietud, dicen, bueno, yo ganaba o gano entre 500, 600, 700 mil al año. ¿Va a pagar lo mismo que pagaba siempre o va a pagar más? O sea, por ejemplo, dependiendo de qué actividad se dedique, si es a actividades empresariales, si es a actividades profesionales, o si va a estar en el régimen de incorporación. Entonces, el impuesto máximo es el 30% y el impuesto se grava sobre las utilidades que se obtienen, esto es sobre los ingresos menos los gastos y deducciones. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, fue unas reformas sustanciales. Otro aspecto que también fue una reforma sustancial es en el Código Fiscal, porque en el Código Fiscal, por ejemplo, ahora la fiscalización va a descansar en las facturas electrónicas. Hacienda ha hecho más robustos sus procesos de fiscalización y los ha orientado a los sistemas electrónicos. Claro. Esto es que ahora todas las personas que perciban ingresos, por decirlo así, que den comprobantes fiscales, hasta por sueldos y salarios, se estará a la factura electrónica o a los comprobantes electrónicos. De esta manera Hacienda va a estar fiscalizando de manera cruzada las operaciones y la fiscalización, desde luego, se supone que el SAT la va a hacer más eficiente. Claro, pues ojalá que en este asunto todos se pongan en la misma sintonía, que todo el mundo vaya al mismo ritmo, porque pues desde hace un año muchas empresas ya empiezan a facturar de manera electrónica, como ha sido la disposición, y hay otras entidades, por ejemplo las públicas, los gobiernos me parece que van muy atrasados en ese sentido, todavía no están entrando en ese sistema de la facturación electrónica. Sí, pero indudablemente que yo creo que para el próximo año todos por disposición de ley van a estar en medios electrónicos. Claro, contador, no hay excepción. En el aspecto de los pagos de impuestos, bueno, pues el sector empresarial pegó de gritos, por decirlo de esta manera. Digo, finalmente es un sector importante, pero que amenaza muchas veces con que va a alejar las inversiones del país con esos nuevos aumentos. La verdad es que finalmente ellos no reflejan en su bolsillo, sino lo reflejan a los clientes este incremento, y bueno, pues yo creo que desde mi punto de vista
a veces pegan de brincos más de la cuenta. O sea, es indudable que para el sector empresarial, que es la otra contraparte en la actividad económica, pues siempre el pagar más impuestos, el gravar las actividades con gravámenes más altos, no va a convenir al sector empresarial. Lo que se trata aquí es que juntos, empresarios y actividades hacendarias y la población contribuyan, como lo marca la misma Constitución en su artículo 31, fracción cuarta, de manera proporcional y equitativa para los gastos. Es indudable que esta reforma es recaudatoria, que es indudable que muchas actividades que no estaban grabadas hoy se están grabando. ¿Cómo queda el campo, perdón? El campo sigue teniendo las mismas facilidades, no desaparecieron los regímenes especiales que existían en ese sector. Que se pretendía grabar al sector primario. Así, pero yo creo que la autoridad fue sensible y se dio cuenta que grabar a un sector en estos momentos que son recesivos y vulnerables no era lo más óptimo. Se graban los que, sin que se lograra una reforma de gran calado para las grandes empresas, que por años se ha quejado mucho pues sobre las grandes empresas que no pagan sus impuestos al 100%, que están teniendo demasiadas facilidades. Sí se graban las operaciones en bolsa, y eso creo que fue lo más trascendente de la reforma. Así es con un 10%, que son las ganancias en bolsa en promedio al término de un año, y los ingresos por dividendos. Tampoco es en cada operación pago el 10% si gané o perdí, sino al final del año hago mi canasta de todas mis operaciones entre pérdidas y ganancias y obtengo un resultado. Si fue positivo, pago el 10% de esas ganancias, y si es negativo, pues no pago nada. Doctor, ¿cómo queda el asunto de la gente que no paga, que nunca ha pagado, que siempre evade? Hay muchos profesionales, pero con todo respeto, muchos profesionales de la medicina, de la arquitectura, de muchos rubros que pues muchas veces no paga. Y además de esto, pues el sector informal, ¿qué pasa con ese? Porque también necesitamos de ellos para que podamos tener más ingresos y que se puedan realizar más obras, que se puedan dar mejores servicios. Bueno, yo creo que algo que hay que destacar de esta reforma fiscal, dado el gran avance que existe en los medios electrónicos, ellos están descansando mucho de la recaudación en la tecnología, y suponemos que en la medida que la tecnología se aplique de manera más plena en la recaudación, esta será más eficiente. Algo que puedo decirles es que el sistema financiero mexicano va a ser uno de los soportes de la fiscalización. Todo lo que llegue al sistema financiero, sea a través de cuentas de cheques, tarjetas de crédito, sociedades cooperativas, sociedades de ahorro. ¿De dónde salió, no? Hacienda va a decir, me vas a decir de dónde salió ese dinero. O sea, únicamente no va a estar fiscalizado lo que sea en efectivo. Pero todo lo demás, cuando compra una casa, va a estar fiscalizado, cuando compra un auto va a estar fiscalizado. O sea, la verdad es que el escenario ya es muy complejo. Se reducen las posibilidades de poder evadir. Para poder evadir. Y los informales, con el régimen de incorporación que se creó, se pretende con esta figura estimularlos, porque les da facilidades de entrar a la formalidad, solidaridad social, o sea, tener derecho al seguro social, al seguro médico, y les dejan de ser informales para ser formales. Entonces yo creo que la reforma tiene un buen objetivo, habrá que ver a la hora de la aplicación si se cumple, pero de manera sustancial sí es una reforma recaudatoria, y es una reforma con un tinte social, porque muchos de los beneficios van orientados a la seguridad social. Pues finalmente, contador, pues aquí lo más importante es ir avanzando, pero una asignatura que se queda pendiente es la reforma hacendaria. Hace unos momentos, antes de entrar a la entrevista, decía el contador, la reforma hacendaria, que eso no es otra cosa más que el gasto del recurso, ¿no? Cómo el gobierno debe ser más eficiente, menos obeso, menos pesado para los ciudadanos. Así es, eso fue una cuestión que estaba en el ambiente antes de esta reforma fiscal. Siempre la opinión de los analistas, de los comentaristas de política económica decían que México sí necesita una reforma fiscal, pero antes de darte esta reforma fiscal debería haber una reforma hacendaria, una reforma del ejercicio del gasto, porque el mayor problema de nuestro país yo creo que es el ejercicio del gasto público. Todos nos preocupa y nos damos cuenta que no es muy eficiente, y en la medida que este se haga eficiente, la población tendrá más solidaridad y más compromiso para contribuir con los impuestos a los gastos públicos. Entonces yo creo que esta reforma hacendaria está pendiente,
y estoy seguro que el Ejecutivo y los poderes tienen que promoverla porque es la medida que van a incentivar el pago de impuestos. Claro, contador, y bueno, pues yo repito lo que hemos venido aquí comentando con mi compañero Andrés Lagunas, en otros foros también con el presidente de la Cámara de Comercio. No nos gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta que nos cobren de más. Es más, si pudiéramos no pagar impuestos seríamos los seres humanos más felices de la tierra, pero tenemos que contribuir y eso tenemos que entenderlo todos. Los que ganan poco, los que ganan un poco más, los que ganan mucho más, todos tenemos la obligación de contribuir porque este país no camina solo, necesita recursos para poder moverse. Ha caminado solo con Pemex, ¿no? Durante años. Y bueno, no podemos seguir sosteniendo la economía en Pemex. Se necesitan nuevos recursos. Yo creo que en la medida que el país haga más eficiente su recaudación de impuestos, Pemex se le vea más como una empresa y pague sus impuestos como cualquier empresa, va a ser una empresa que va a dar más beneficios al país. Y en la medida que la recaudación se incremente, descansaremos menos en los derechos petroleros, pero también el gasto sea más eficiente, la hacienda pública, su ejercicio sea con más compromiso, entonces tendremos una mayor recaudación y un mayor bienestar para la población. Pues muchas gracias, contador, por acompañarnos en Punto por Punto. Es el contador José Alberto Pérez Apáez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Con una inversión de 4 millones de pesos, el Ayuntamiento del histórico municipio de Ayala entregó gratuitamente 12,000 uniformes para alumnos de preescolar y primaria, los cuales fueron confeccionados en 18 talleres familiares que emplean a 180 personas. El Ayuntamiento de Ayala cumple compromisos, porque en Ayala la educación y la generación de empleos es trabajo de todos. El gobierno municipal de Cuautla realiza obras de pavimentación en la calle Antiguo Camino a Santa Inés, obra que beneficia la vialidad entre Avenida Insurgentes y el Boulevard Poniente, y beneficiando a cientos de familias cuautlenses que transitan a diario por esta zona. En obra pública, el gobierno municipal de Cuautla toma decisiones que transforman. En Jutepec, escuchamos y brindamos soluciones a la población. Venimos por ti porque creemos en el desarrollo cultural de nuestra gente. Donde nuestros niños y niñas construyan el futuro que el municipio necesita. Jutepec, ciudad con sentido social. En Emiliano Zapata realizamos obras que mejoran la vida de cientos de familias. Estamos pavimentando las calles que conectarán con el Boulevard Zapata 3 de Mayo, Comonfort, Calvario, Hidalgo, Zaragoza, Iturbide, Cuauhnáhuac, Benemérito de las Américas y Corregidora, con una inversión de más de 10 millones de pesos. Un gobierno con proyecto y visión. Fuertes para soportar todo camino, imponentes como los titanes y vigorosos como los huracanes. Así son los camiones Nissan. Llévatelos desde 10% de enganche, 0% comisión por apertura y hasta 72 meses para pagar. Claro, en Nissan Cuautla, Reforma 786, Colonia Manantiales. Nissan, Innovation that excites. Los muertos llegan del más allá para contagiarte de vida. En el Mixtli 2013, festividad indígena y popular de Día de Muertos. Clausura, 3 de noviembre. Artistas invitados, Rocco Pachucote y María Cantú. Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca. Entrada gratuita. Secretaría de Cultura, Morelos, Poder Ejecutivo. Un gobierno de nueva visión. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Dulce Valdepeña nos tiene un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en la zona oriente. Adelante, Dulce. Gracias, buenas noches a todos. Y pues les comento que trascendió que de 5 a 7,000 hectáreas son dejadas de sembrar cada año en la región oriente. Esto ante la falta de rentabilidad de la producción, sobre todo en granos. Esto en una conferencia de prensa, Basón Morelos señaló que en esta zona se sembraba un promedio de 45,000 hectáreas y a la fecha la capacidad de siembra ha disminuido a 31,748 tan solo en sorgo, por lo que traerá consigo el encarecimiento del producto. Esto a consecuencia de la falta de apoyo de las dependencias gubernamentales, así como a los candados en programas para el campo. Ante este panorama y otros que consideraron afectan a otros estados, anunció la marcha nacional el próximo 5 de este mes en la Ciudad de México, a la cual unos 400 campesinos morelenses esperan acudir demandando principalmente intervención
para lograr un precio de garantía a los productores. En otro tema, en el municipio de Ayala, el tema de la municipalización del manejo del agua de la comunidad de Patlaco ha dado mucho de qué hablar, incluso ha generado una demanda ante el TECA contra el alcalde José Manuel Tablas Pimentel y otras autoridades municipales, luego de una asamblea que desde el mes de agosto se llevó a cabo en este lugar que el ayuntamiento tomó como acuerdo para eliminar el sistema independiente de agua de Patlaco. El comité vecinal protestó, pues asegura que la asamblea no fue convocada con ese fin, engañando a los asistentes y tener poca asistencia, pero además acusan al edil de condicionar recursos para la comunidad si no se municipaliza el agua. Luego de diversas reuniones a lo largo de este tiempo, el próximo domingo se llevará a cabo una nueva asamblea para tomar el acuerdo de la municipalización del agua. Y en el municipio de Cuautla, ante supuestas irregularidades de administración por parte de la encargada del Panteón Municipal, que refieren a permitir venta de comida al interior del mismo y corrupción de fiscales de la Dirección de Industria y Comercio, se formó una nueva asociación de comerciantes alusivo al Día de Muertos y Todos los Santos, el cual a su vez hizo un llamado al alcalde Jesús González Otero a vigilar la administración de los panteones, así como agilizar las gestiones para el mantenimiento del panteón, considerado también como un monumento histórico. En otro tema, más de 240 estudiantes beneficiados con el programa de beca salario que implementa el gobierno del estado iniciaron actividades organizadas para recuperar las lenguas náhuatl y mixteco, esto en las comunidades de Tenextepango y Hueyapa de los municipios de Ayala y Tetela del Volcán respectivamente. Iniciaron los proyectos sobre las lenguas indígenas. En ese sentido, Francisco Taboada Tabón, coordinador para la reforma de las comunidades indígenas, mencionó que el objetivo es que los estudiantes recuperen la lengua originaria de su comunidad para poder platicar con sus padres y abuelos. El programa de lenguas originarias dentro del programa de becas salario está aplicado a las comunidades también de Coatetelco, Tetelcingo y en el municipio de Ayala, donde inició el primer curso de mixteco en la historia de Morelos. Este programa puede ser extensivo a las comunidades que lo soliciten, aseguró el representante estatal. Ese reporte es de la zona oriente. Y vamos pues allá a Jojutla con mi compañera Perla Aguilar, que tiene información. La presidenta municipal de Jojutla, Hortensia Figueroa, cumplió con la entrega de casi 400,000 pesos del impuesto pro UAM y además levantó la mano para que la universidad construya allá en la zona sur el hospital universitario. Fue parte de lo que ocurrió este fin de semana y mi compañera Perla Aguilar tiene la información. Adelante, por favor, Perla. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo para ustedes y, por supuesto, para el auditorio. Esta es la información de la zona sur del estado de Morelos. En el marco de la firma de un convenio de colaboración, la presidenta municipal de Jojutla, Hortensia Figueroa Peralta, entregó al rector de la UAM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, 345,000 pesos del impuesto pro UAM, que corresponden a 3 trimestres del año. El rector, tras recibir el cheque de manos de la alcaldesa, dijo que este recurso será invertido en mejoras para los planteles de la preparatoria número 2 de Jojutla, así como para el Instituto Profesional de Estudios Superiores principalmente. Respecto al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la máxima Casa de Estudios de Morelos, contempla la creación del Centro Cultural Universitario Surponiente de la UAM, que se prevé tenga su sede en las actuales instalaciones del IPRES, destacando que la sede del lago será el campus de la región sur. Otra de las propuestas es que Jojutla sea considerado para albergar un hospital universitario a fin de ofrecerle a la ciudadanía de la zona sur más opciones de salud. La alcaldesa de Jojutla, Hortensia Figueroa Peralta, propuso también al rector la creación de un centro de salud comunitario en la comunidad de Tehuixtla, propuesta que fue avalada por Alejandro Vera. En el caso del hospital universitario, dijo que primero se tiene que garantizar la certeza jurídica del posible predio que deberá estar a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Escuchemos de viva voz las palabras de la presidenta municipal de Jojutla tras la firma del convenio con el rector de la UAM, Alejandro Vera Jiménez. Posteriormente habremos de ir firmando convenios específicos. Hoy se habló de la construcción de un centro cultural universitario en esta zona sur, en Jojutla, que sea la sede de toda la región sur y poniente del estado. Y bueno, ahí habremos ya, en función de la propuesta que se tenga de terreno, pues habremos de suscribir el convenio y asumir los compromisos. Se ha hablado también hoy de la propuesta que Jojutla tiene en el ejido de Tehuixtla para la construcción de un hospital universitario, que bueno, en su momento sabemos que los planes que se tienen son de poder
descentralizar un poco la carga que tiene nuestro Hospital Parres en Cuernavaca, Morelos. Por esa razón se ha hablado de que el hospital tenga que ser mucho más cercano y en esa zona. Sin embargo, hoy hay la disposición de la Universidad del Estado para empezar las gestiones y que en su momento se considere también a la región sur. Siguiendo con la información, compañeros auditorio, informarles que mientras el gobernador Graco Ramírez Abreu dijo durante su discurso a los egresados del Tecnológico de Zacatepec que ya había entregado viviendas a las familias que tienen escrituras de lotes bajo las gradas del estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz, Rodolfo Cruz Nieve, vecino del lugar, aseguró que no todos han convenido con el gobierno del estado. En la gira de trabajo que realizó el mandatario morelense el jueves pasado en Zacatepec, expresó que se había encontrado con que debajo de las tribunas vivían personas que tenían escrituras. Le he entregado casa nueva a todos ellos, aseguró el mandatario al tiempo de remarcar que se concluiría con el proyecto de la remodelación del Coruco. El gobernador junto con el alcalde Abdón Toledo Hernández supervisaron posteriormente a este evento el avance de los trabajos en el estadio, aunque en las gradas del lado del Parque Miguel Hidalgo no han sido tocadas debido al amparo promovido por diversas familias. Rodolfo Cruz Nieves admitió que sí hay familias que han aceptado las viviendas que les ofreció el gobierno de Graco Ramírez, pero que son quienes tienen el título de la propiedad, pero no viven ahí. La propuesta de la decena de familias que él representa es que se saldrían de debajo de las gradas para darle continuidad al proyecto del Coruco, con la condición de que al terminar la obra regresen a sus predios. De lo contrario, dijo que no se saldrán, a pesar de que están siendo objeto de intimidaciones por parte del Ayuntamiento de Zacatepec respecto a quitarle algunos servicios públicos. También informarles, compañeros auditorio, que a mes y medio de la creciente del río Amacuzac, finalmente la Comisión Estatal del Agua de Morelos y la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, trabajarán de manera coordinada en proyectos que permitan el restablecimiento de los canales de riego de las comunidades de Chisco, Río Seco y Vicente Aranda de Jojutla. Estas comunidades se encuentran establecidas en los márgenes del río Amacuzac, el cual se desbordó arrasando con cultivos, viveros e infraestructura agrícola. Y aunque en los días posteriores al siniestro que tuvo lugar el 15 de septiembre pasado, fueron supervisados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la misma SEA y la CONAGUA, quedaron fuera de la propuesta presupuestal del Fonden. El ingeniero Manuel Martín Torres Salgado, director general de Infraestructura Hidroagrícola de la SEA, dijo posterior al recorrido realizado el jueves pasado por las 3 comunidades que, a pesar de que ya se había recorrido de manera separada, los daños que observaron en este recorrido son considerables, ya que incluso el río Amacuzac se llevó terrenos de cultivo alcanzando los canales de riego, por lo que quedaron asolvados. En algunos tramos se requiere la reconstrucción de canales que colapsaron con la creciente. Finalmente dijo que tienen la instrucción del gobernador Graco Ramírez, así como de Juan Carlos Valencia, titular de la SEA, de priorizar una solución a este problema que afecta al campo, por lo que de manera conjunta con la CONAGUA elaborarán los proyectos, destacando que se requerirá del apoyo financiero del Ayuntamiento de Jojutla y la participación de los mismos productores. Compañeros auditorio, esta es la información de la zona sur del estado de Morelos. Gracias, Perla, buenas noches. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Durante el primer año de trabajo, los diputados aprobaron 173 reformas y leyes de nueva creación, encaminadas a garantizar seguridad y estabilidad social para las familias morelenses. Falta mucho por hacer. El compromiso es seguir legislando en beneficio del desarrollo de nuestro Estado. Ley de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ley estatal de apoyo a jefas de familia. Ley que regula la creación, administración y funcionamiento de las guarderías infantiles. Trabajo y acuerdos. 52ª legislatura. Nuestra ciudad es hermosa, por eso te damos los siguientes consejos para prevenir la delincuencia y mantenerte seguro y a salvo. Evita llevar artículos llamativos. Mantente atento a lo que te rodea. Evita lugares oscuros y poco concurridos. Ayúdanos a hacer de nuestra ciudad un lugar mejor y más seguro. Todos le damos valor. El área natural protegida del Tezcal debemos cuidarla. Morelos necesita agua limpia, no a la contaminación de sus mantos acuíferos. Garanticemos el derecho a la salud, no a las invasiones.
Juntos preservemos nuestros recursos naturales. Comisariado de Bienes Comunales, Tejalpa. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Con una inversión de 4 millones de pesos, el ayuntamiento del histórico municipio de Ayala entregó gratuitamente 12,000 uniformes para alumnos de preescolar y primaria, los cuales fueron confeccionados en 18 talleres familiares que emplean a 180 personas. El ayuntamiento de Ayala cumple compromisos, porque en Ayala la educación y la generación de empleos es trabajo de todos. En Jutepec, escuchamos y brindamos soluciones a la población. Venimos por ti porque creemos en el desarrollo cultural de nuestra gente. Donde nuestros niños y niñas construyan el futuro que el municipio necesita. Jutepec, ciudad con sentido social. En Jojutla avanzamos con obra pública. Se pavimentó con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas la calle Álvaro Obregón en su primera etapa, con una inversión de más de 691,000 pesos, que beneficiará a más de 300 personas en la colonia Guadalupe del municipio de Jojutla. Con transparencia y participación de la gente, hacemos un gobierno abierto. Jojutla, gobierno abierto. ¡Un fin no basta! Estrena en octubre solo en Nissan Nagoya. Llévate tu Nissan en octubre y paga la primera mensualidad en enero. Además tendrás un año de seguro gratis. Ven a Nissan Nagoya en Avenida Domingo 10 y te informaremos sobre esta increíble promoción. Llámanos al 317-1414 o sin costo al 01800-212-9300. Síguenos en Facebook y Twitter. Nissan. Innovation that excites. Bien a Cuernavaca, ya es una tradición hospedarse en Hostería Las Quintas. Contamos con 94 habitaciones hermosamente decoradas. Conozca nuestros salones para grupos y convenciones. Visite Cuernavaca, Hostería Las Quintas, un lugar con magia. Reservaciones en www.hosterialasquintas.com.mx. Los muertos llegan del más allá para contagiarte de vida en el Miquixtli 2013, festividad indígena y popular de Día de Muertos, procesión, desfile, actividades artísticas, concurso de catrinas, exposición de ofrendas, del 31 de octubre al 3 de noviembre, Centro Cultural Jardín Borda, Ixcuatlán del Río, Huitzilac, Tlaltizapán, Temoac y Jonacatepec, entrada gratuita. Secretaría de Cultura. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Yo soy un pato, soy chapuzón, mírame bien, yo bailo así. Yo soy un pato, soy chapuzón, mírame bien, échate un chapuzón. Yo soy un pato, soy chapuzón, mírame bien, yo bailo así. Yo soy un pato, soy chapuzón, mírame bien, échate un chapuzón. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Le doy la bienvenida al ingeniero Guillermo López Rubalcaba. Él es el secretario de Desarrollo Social de la ciudad de Jutepec. Esta semana se pusieron en marcha por lo menos 12 obras, se inauguraron otras tantas del programa Hábitat. Son recursos federales que han estado bajando en el municipio de Jutepec. También se arrancó con la primera obra de este programa de México Territorio de Paz, algo importante allá en Lautilio Montaña. Ingeniero, bienvenido. Buen día, Andrés. Gusto estar contigo. Empezando por la obra de Lautilio Montaño, es la primera obra de México Territorio de Paz y la quiero subrayar porque precisamente ese programa federal tiene como objetivo ir resarciendo lo que se llama como el tejido social en las colonias donde la delincuencia ha estado más fuerte. Ustedes empezaron en Lautilio Montaño. En Lautilio Montaño. Bueno, mira, este programa de prevención social del delito va buscando construir esto, una cultura de paz, una cultura de convivencia, de resolución pacífica de conflictos y también de generación de oportunidades sobre todo para los jóvenes. Porque si alguna batalla vamos, yo creo todavía perdiendo, es que hay decenas de miles de jóvenes que ha ganado la delincuencia y que se los ¿Esta obra qué es? Esta obra es una cancha de usos múltiples
y va a tener un espacio para patinetas y esto que los patinetos de los muchachos. La Otilio Montaño, como la Colonia Morelos, como el Otilio, como el Porvenir, son 3 colonias donde viven una gran cantidad de alrededor de 30,000 personas, yo creo, un poco más, o 40,000. No, mucho más, yo creo. Y no hay un solo parque. O sea, la desgracia en México es que esos terrenos pues los vendieron los propietarios, los comuneros. Y yo creo que a los comuneros les hizo justicia la revolución, no con la producción, sino vendiendo lotes. El problema es que no hubo ninguna planificación. No se dejaron áreas deportivas. Todo no dejaron ni para escuelas, ni para áreas deportivas, ni para que la gente conviviera. Vas manzanas y manzanas enteras de puras casas y amontonados. Entonces, en un pequeño espacio que se consiguió en Otilio Montaño, se está haciendo esta pista. En una esquina que queda enfrente de donde está el parque industrial, en un triángulo ahí, se va a hacer también un parque infantil. Y son del programa de prevención social del delito que se está aplicando en 4 municipios del estado. Pero creo que va a ser la primera hora que vamos a poder ver, ¿verdad? Bueno, inauguramos 22 obras en estos 15 días. ¿eh? Sí, bueno, yo me refiero al de México Territorio de Paz, va a ser la primera. Es la primera, pero vienen más. Y esta semana se inauguraron por parte de Silvia Salazar por lo menos 12 obras, ¿no? 12 y 10, 22 en total en las 2 semanas. Del programa de Hábitat y del programa del ramo 23. ¿Cuáles son y en dónde están? Mira, primero quiero decirte que el programa Hábitat es un programa de Naciones Unidas con el Banco Mundial, con el Gobierno de la República, con el Gobierno del Estado. Y el concepto de Hábitat no es la pura obra, o sea, no es solamente hacer drenajes, pavimentaciones o hacer canchas. Es rescatar el hábitat de la comunidad, rescatar su calidad de vida. Entonces, lo que define el programa de Hábitat es pues ubicar colonias o zonas con unas grandes necesidades de ordenamiento urbano, de infraestructura urbana, pero también de llevar acciones culturales, sociales, formativas. Entonces, una primera cosa que se logró importante en Jiutepec este año es que se incorporaron más colonias al polígono de Hábitat, cosa que tenía muchos años que no se había logrado. Eso es gestión, ¿no? Sí, entonces por ejemplo se incorporó la colonia Huizachera, la Vista Hermosa, Joya del Agua, que son zonas, colonias muy demandadas que están a un costado del centro de Jiutepec y no habían tenido obras. Si tú pasabas por ahí, están en condiciones desastrosas. En la Huizachera, por ejemplo, para darte una idea, se están haciendo 4 pavimentaciones. Ah, con el programa de prevención social del delito, perdón. La Vista Hermosa también, ¿verdad? En la Huizachera iniciamos antes que en la Otilio Montaño, solamente que no se ha hecho el evento con el gobierno del estado. La obra la ejecuta el gobierno del estado, pero en la Huizachera se está haciendo una ludoteca, un espacio para juego y aprendizaje de los niños junto a la ayudantía. Se terminó la cancha de usos múltiples ahí como espacio dentro de Hábitat. Se están arreglando 4 o 5 calles donde está el CONALEP. Se inauguraron obras en la Vista Hermosa, obras en Joya del Agua, obras en el Campanario, en Tejalpa, en varias colonias. Son 22 obras. Te quiero decir que de Hábitat estamos en un programa de 25 millones de pesos con el gobierno federal y con el gobierno del estado. Es una buena inversión, ¿no? Pues mira, me tocó ver los expedientes del año pasado, es el doble de lo del año pasado. Es muy amplio. Además, hay algo muy interesante. El gobernador Graco Ramírez, a solicitud de los municipios, a solicitud de Silvia Salazar, aceptó él apoyar el programa de Hábitat. Entonces, el gobierno federal pone el 60% de los recursos, el 20% lo pone el gobierno del estado y el 20% el municipio. Que el municipio es el ente de gobierno pues más golpeado porque es al que le toca menos recursos de la bolsa general del país y bueno, tiene que participar Jiutepec a pesar de este entorno. Bueno, hemos hablado recurrentemente de la crisis de los gobiernos municipales, pero entonces a pesar de esa situación tan adversa, ahí va avanzando pues en cuanto a obra pública. Sí, mira, por ejemplo, Hábitat tiene un programa en el que entramos, que es un programa nuevo, que incluso lo platicamos en México con el coordinador que fue llevando este programa que se llama Intervenciones Preventivas. Entonces, Hábitat, por ejemplo, hay un curso, digamos, de voleibol y entran señoras o jóvenes. Bueno, entran al curso de voleibol, pero al mismo tiempo tienen que entrar a un taller de autoestima
o a un taller contra la violencia intrafamiliar, o a un taller de relaciones en el noviazgo, un taller de ajedrez para los muchachos, y tienen que entrar en un taller, por ejemplo, de resolución positiva de conflictos. Entonces, esa es una combinación de ambas, y aquí entramos con cerca de 4 millones o 3 millones y medio extras de Hábitat en este programa de intervenciones preventivas, que además también nos está apoyando con obra. Y Hábitat tiene una característica, define una colonia o un polígono, y ahí el programa se puede quedar varios años. Bueno, y todavía falta platicar de los centros de capacitación en la comunidad, ¿así se llaman? Sí, centros de aprendizaje. De aprendizaje, que todo va vinculado, pues, el trabajo que está haciéndose allí en Jiutepec. ¿Qué son esos centros allí en Jiutepec? Tú nos puedes explicar seguramente con más claridad, Guillermo, pero son donde la gente de las diferentes colonias puede acudir a una capacitación para algún oficio, para preparar alimentos, en fin, varias cosas, ¿verdad? Sí, mira, el programa de prevención social del delito, que es nuevo en el gobierno federal y es 100% dinero federal, que se hace de manera común con el gobierno del estado, lo administra el estado, el ayuntamiento no interviene con un solo quinto, ni administra un solo quinto. Propusimos los proyectos, los acordamos con el estado, con la federación. Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, planteamos que existen 9 o 10 centros de aprendizaje social que tienen como objetivo que la comunidad se organice. Yo creo que una de las cosas que ocurre en México es que los ciudadanos tenemos que ser plenamente ciudadanos, ejercer derechos y ejercer obligaciones. La gente tiene que saber a qué tiene derecho en sus derechos políticos, sociales, conocer los programas de gobierno, pero también cuáles son sus obligaciones, es lo que llaman hacer ciudadanía. En eso están estos centros de aprendizaje social, y dentro de ellos, desde luego, se dan cursos de artes y oficios, pero también cursos con psicólogos, con terapistas, con abogados. Vamos a hacer donde está el DIF, se va a hacer una especie de casa haz de cuenta, una casa de resolución de conflictos, donde va a haber abogados, un poco el fortalecimiento de lo que hace el juez de paz. Pero de manera preventiva. De manera preventiva, con este programa de prevención social del delito. Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Jiutepec, Guillermo López Rubalcaba, gracias por habernos acompañado este domingo aquí en Punto por Punto. No, al contrario, Andrés, y perdona dar datos tan de golpe, pero sí son cerca de 60 millones de pesos los que se van a invertir en obra, y eso pues es sustancial. Desde luego yo creo que lo más importante es la obra social, no los materiales. Sí, lo que tiene repercusión en la comunidad, ¿no? Que se organicen los muchachos, las muchachas, las amas de casa, los señores, los programas de fomento al servicio de empleo. Que la sociedad esté viva es lo que va a resolver los problemas. Y si queremos salir de este atolladero en el que están los jóvenes cayendo en la delincuencia, pues es la sociedad la que los va a sacar, no el gobierno solito. Pues muchas gracias. Vamos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Emiliano Zapata realizamos obras que mejoran la vida de cientos de familias. Estamos pavimentando las calles que conectarán con el Boulevard Zapata 3 de Mayo, Comonfort, Calvario, Hidalgo, Zaragoza, Iturbide, Cuauhnáhuac, Benemérito de las Américas y Corregidora, con una inversión de más de 10 millones de pesos. Un gobierno con proyecto y visión. En Jiutepec venimos por ti porque sabemos que la salud es lo más importante. Porque la ciudadanía merece una atención digna y de calidad. Jiutepec, ciudad con sentido social. Es hermosa, por eso te damos los siguientes consejos para prevenir la delincuencia y mantenerte seguro y a salvo. Evita llevar artículos llamativos. Mantente atento a lo que te rodea. Evita lugares oscuros y poco concurridos. Ayúdanos a hacer de nuestra ciudad un lugar mejor y más seguro. Todos le damos valor.
El gobierno municipal de Cuautla inaugura 2 obras de pavimentación en las calles Camino Real a Casasano y la calle Río Frío del poblado de Tetelcingo, con una inversión superior a 1 millón de pesos, obra que beneficia a cientos de familias cuautlenses. El gobierno municipal de Cuautla, en obra pública, toma decisiones que transforman. Los muertos llegan del más allá para contagiarte de vida. En el Miquixtli 2013, festividad indígena y popular de Día de Muertos. Clausura, 3 de noviembre. Artistas invitados, Rocco Pachucote y María Cantú. Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca. Entrada gratuita. Secretaría de Cultura, Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. En Jojutla avanzamos con obra pública. Se pavimentó con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas la calle Álvaro Obregón en su primera etapa, con una inversión de más de 691,000 pesos, que beneficiará a más de 300 personas en la colonia Guadalupe del municipio de Jojutla. Con transparencia y participación de la gente, hacemos un gobierno abierto. Jojutla, gobierno abierto. Con una inversión de 4 millones de pesos, el ayuntamiento del histórico municipio de Ayala entregó gratuitamente 12,000 uniformes para alumnos de preescolar y primaria, los cuales fueron confeccionados en 18 talleres familiares que emplean a 180 personas. El ayuntamiento de Ayala cumple compromisos, porque en Ayala la educación y la generación de empleos es trabajo de todos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Antes de finalizar, Javier, el rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Vera Jiménez, fue entrevistado esta semana sobre lo difícil que se está volviendo para la universidad el tema presupuestal. Se está jaloneando la cobija en el Congreso del Estado. De por sí este año el gobierno del Estado le debe unos 70 millones de pesos a la universidad, pero Alejandro Vera, en lugar de entrar a la confrontación, dice: confío en que el gobernador va a apoyar a la universidad. Punto por punto. Necesitamos es fortalecer la difusión cultural y de las ciencias. Entonces el proyecto que tenemos es muy bonito porque es crear un centro cultural que nos permita complementar nuestras funciones sustantivas, que no solo es de educación, sino también de difusión de la cultura y de las ciencias. Y también ya empezamos a contratar profesores investigadores de tiempo completo que van a estar haciendo investigación. O sea que con esto ya estamos cerrando en Jojutla un ciclo muy importante que es llevar las 3 funciones sustantivas de la universidad. Punto por punto. Vamos a tener en breve una entrevista con el rector porque hay muchos temas interesantes que comentar con él, que platicar, que él nos comparta. El tema desde luego del presupuesto es interesantísimo. Hace unos días además acudió acompañado del gobernador Graco Ramírez con el secretario de Educación a nivel federal, Andrés, donde se logró que la federación apoye más a nuestra máxima casa de estudios del estado. Así es que pues hay muchos temas que compartir y que seguramente vamos a disipar en una próxima entrevista con el rector de la universidad. La próxima semana vamos a tener esta entrevista. Mientras tanto, Javier, pues muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias a ti, Andrés, y recuerde que lo esperamos todos los días en puntoporpuntotv.com.mx, en el Twitter y en el Face, @puntoporpuntotv. Buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.